Hola amigos de Móvil Apple, bienvenidos a mi canal. Ya ha sido lanzado iOS 17 y en este video les voy a enseñar cómo configurar y editar la foto de contacto o póster para que cuando llamemos a otras personas que tienen también un iPhone puedan ver nuestra foto de contacto. Igualmente para que cuando lo compartamos con los diferentes dispositivos de Apple, con otras personas también podrán ver nuestra información y foto de contacto. Vamos a ver después de la intro cómo podemos hacerlo. Para editar la foto o el póster de contacto nuestro debemos de ir aquí al teléfono o a contactos, cualquiera de las dos opciones, y en la parte superior nos sale nuestra foto de contacto y nuestro póster si ya lo tenemos hecho, como es mi caso. Si no, igualmente nos va a salir en la parte superior, nos va a salir sin foto para que nosotros lo personalicemos de acuerdo a nuestro gusto. Vamos a presionar sobre este y aquí nos da la opción o nos muestra foto y póster de contacto. Y si presionamos sobre esta opción, aquí nos muestra si queremos compartir nuestro nombre y nuestra foto con nuestros contactos o seleccionar una lista, preguntar siempre para poderlo compartir o dejarlo predeterminado, ya ustedes eligen. Igualmente podemos editarlo. Podemos editarlo aquí mismo. Vamos a presionar en editar y aquí nos saldrá, este es el actual y este es si queremos hacer uno nuevo. Aquí nos da la opción de personalizar en la parte inferior o le damos aquí en el más al lado derecho. Igual nos va a salir lo mismo. Entonces aquí nos dice si queremos seleccionar la cámara para tomar una foto o seleccionar desde nuestras fotos o crear un memoji o un fonograma. Si le damos un memoji, pues aquí nos da las opciones. Si le damos aquí en monograma, es aquí nuestro nombre que queremos pues como aparezca. Aquí vamos a escoger, si presionamos sobre el nombre que me sale, vamos a escoger el tipo de letra y podemos escoger el tamaño. Entre más aumentemos, pues más ancho va a ser. Podemos escoger aquí el color. Igualmente nos da para escoger el tono, intenso, suave. Según pues como queramos hacerlo. Y nos da aquí la paleta de colores al lado derecho. Por ejemplo este. Eso es lo que es el fonograma. Vamos a darle cancelar, vamos a darle aquí o si quieren un emoji pues que ya viene predeterminado lo pueden hacer. Vamos a darle más y nos sale pues aquí la opción de crear de acuerdo a nuestro rostro, nuestras características, la piel, el peinado, las cejas, todo como lo queramos. Vamos a escoger aquí para el ejemplo, vamos a poner por ejemplo, no sé, pongamos este. Aquí nos da como varias opciones. Pongamos este, le damos siguiente. Y aquí al lado derecho nos da los efectos de profundidad, si lo queremos con profundidad o no. Vamos a darle aquí no, vamos a darle aquí sí. Vamos a cambiar aquí la letra, vamos a ponerle algo que resalte más. Vamos a decir azul. Y ahí quedaría listo. Vamos a darle aquí en listo. Y así es como queda, para que cuando llamemos a alguna persona, pues este será lo que va a salir en la llamada, siempre y cuando esta persona tenga lógicamente un
iPhone. Le damos en continuar si estamos de acuerdo. Si queremos aumentar o disminuir el tamaño, le podemos hacer en recortar. Le damos con los dedos, pellizcamos hacia afuera o hacia adentro según el tamaño que queramos. Vamos a darle aquí así. Vamos a darle así. Y le damos en usar. Y aquí nos da la opción para escoger un fondo. Creo que dejémoslo en este. Dejémoslo en este. Le damos en listo. Le damos en continuar o seleccionar otra foto si queremos cambiar. Bueno, continuar. Y de esta manera, pues así ha quedado nuestro póster de contacto. También es importante aclarar que esta foto o póster que hagamos es la que nos va a salir en la imagen de nuestro Apple ID. Si vamos, por ejemplo, a los ajustes, vemos que esta es la imagen que tengo en mi Apple ID. Igualmente en la parte inferior están ya todos los datos nuestros, lo que es el teléfono, nuestros correos electrónicos, ubicación si la tenemos grabada en el iPhone y demás. Igualmente, si queremos compartir nuestro contacto, podemos hacerlo en la parte inferior. Si queremos enviarlo por WhatsApp, por correo, cualquier otro medio, vamos a ir hasta la parte inferior y nos sale compartir contacto. Aquí le damos los campos que queremos compartir, seleccionamos todos nuestros campos, nuestros correos, nuestra dirección y demás información, inclusive fecha de cumpleaños si lo queremos. Podemos marcar y desmarcar la cantidad de información que queremos compartir. Inclusive nos da la opción de seleccionar todos los campos o de anular la selección y solamente seleccionar, digamos, un correo electrónico en el caso de tener varios. Seleccionar la información que queramos compartir. Le damos en listo apenas lo tengamos y ya seleccionamos el medio por el cual queremos compartirlo, por correo, por iDrop, por WhatsApp, Telegram, cualquier, por mensaje, cualquier otra aplicación. Igualmente debemos de recordar que para los que tienen iPhone podemos poner el iPhone de frente al otro con la parte superior y compartirá el contacto automáticamente. Ahora amigos, para terminar, los quiero invitar a que se suscriban a mi canal de Móvil Apple, que lo he creado recién, donde comparto todas los más recientes videos, información acerca de actualidad y noticias de Apple y sus dispositivos. Búsquenme como Móvil Apple en WhatsApp. Espero les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban a mi canal, me regalen un like, me dejen sus comentarios de qué tal les parece las nuevas novedades de iOS 17 y hasta luego.